No me lo digas. Sí. Vas a hablar de cómo se ha desarrollado la cultura financiera en los últimos 20 años. Vas a hablar de la ausencia de cultura financiera en la actualidad. Vas a hablar de las ventajas que tiene el poseer una cultura financiera para aprovechar de mejor manera los recursos excedentes que tú tienes. ¿De qué va a hablar? Y si de antemano no medio definen qué quieren decir, pues se pueden pasar la vida investigando. Divertidísimo, muy enriquecedor, terminamos siendo muy sabios sobre un tema en concreto, pero no vamos a poder escribir ni un capítulo, ni un libro, probablemente ni siquiera un artículo. ¿Quién más me dice cultura financiera? ¿Quién más me dice de qué está escribiendo? Innovación educativa. Innovación educativa. Bueno, innovación educativa, ¿ya qué les puedo decir? Hay innovación educativa en matemáticas. Ustedes tienen repensares en matemáticas, en bioquímica, en educación financiera, en comunicación. Y pueden tener en lo que se les ocurra. Innovación educativa en español. Bueno, la materia español, la lengua. Innovación educativa en biología, en química, en geografía. El orden delimitado a los procesos de gestión y planeación educativa. Procesos de gestión y planeación educativa. Amplísimo tema. Sí. ¿Qué quieres decir? ¿Qué innovaciones se han presentado en el Instituto de 10 años desde el 2004 a la fecha en esos ámbitos? Ahí ya lo está delimitando a aquello que se ha presentado en un instituto en concreto. No la innovación educativa en el mundo, no la innovación educativa en el universo, no la innovación educativa en Francia, ni siquiera en México. La innovación educativa en un instituto. Y eso ya te da la línea de por dónde puedes ir investigando. Pero esto que yo estoy haciendo en voz alta es lo que ustedes pueden hacer si hacen su lista. ¿Sí? Si no la hacen, lo que yo les pueda decir aquí sale sobrando. Y como se los dije y se los reitero, lo más difícil es cambiar hábitos. Estamos ya acostumbrados a escribir de cierta manera, porque ya todos, hasta los más jóvenes, tienen edad suficiente como para haber presentado por lo menos trabajos escolares. Ya estamos acostumbrados a escribir de cierta manera. Si no empezamos a cambiar esos hábitos, no vamos a mejorar la escritura. En las sesiones finales les voy a hablar de la gramática y de la ortografía. Y ahí ya, digo, cada quien podrá decir, no, que por qué, que si yo no sé, que el complemento directo, que es el complemento indirecto, que a mí no me enseñaron así, que se llaman de otra manera, que no sé. ¿No? Pero, como le dije a Juanita, a Juanita, o no fui a ti, fue alguien que se sentaba por aquí. A Luz. Como le dije, miren, eso si ustedes entregan un material atractivo a una editorial, hay un corrector de estilo. Y el corrector de estilo, si ponen decisión las dos con C, se los corrige.
Lo que el corrector de estilo no puede hacer es pensar por ustedes y hacer un texto que valga la pena. Un texto estructurado que recoja la investigación y la experiencia que ustedes tienen y que pueda servir, ser útil, ser atractivo a determinado número de lectores. Eso no se les puede hacer un corrector de estilo. Lo otro sí. Ustedes pueden entregar un texto lleno de faltas de ortografía. Gabriel García Márquez hizo su propuesta en el primer Congreso Internacional de la Lengua Española de que se modificara la ortografía porque tiene pésima ortografía. Pero él da sus novelas a corregir un corrector. ¿No? Y ciertamente no es las correcciones que le hace el corrector no tienen nada que ver con aquello que él plasma en sus obras y por lo cual tiene gran número de lectores. Entonces, ahorita estamos viendo esta primera parte. Estructura de sus escritos. ¿Qué quieren decir? Escribir es pensar. Si no piensan, no pueden escribir algo legible, estructurado, atractivo, innovador. Entonces, por eso le he dedicado tanto tiempo a esta primera parte, a decisiones narrativas, cuál va a ser su enfoque, innovación educativa en los últimos 10 años en el Instituto Politécnico Nacional. En el Instituto Politécnico Nacional. En todo el Instituto Politécnico Nacional o en determinado lugar del país. En todo el Instituto Politécnico Nacional. ¿Qué quieres decir sobre eso? No me lo digas ahorita, Diego, porque de eso es lo que ustedes tienen que hacerse preguntas. ¿Sí? Porque si no, podemos querer hablar de muchas cosas y al final no decir nada. Entonces, hagan el ejercicio. Lo hicimos aquí. ¿Les funcionó? ¿No les funcionó? ¿Qué dudas les provocó? No, es que yo prefiero lanzarme a escribir y después revisar. Perfecto, pero revisen. No se lancen a escribir y entreguen tal cual lo que escribieron. Y revisen con la idea de, este párrafo y este párrafo lo voy a suprimir. Y voy a empezar mi texto con este párrafo. Ahí es donde yo quiero realmente empezar. Eso es muy difícil de lograr, sobre todo cuando son nuestros propios textos. Porque lleva mucho tiempo y no estamos acostumbrados a considerar la escritura como un trabajo. Es un trabajo. Cualquier persona que escriba se nos va a decir. Hay que investigar y le debemos dedicar tiempo a la investigación, pero hay que dedicarle tiempo a la escritura. La escritura no es en automático, de que ya investigué 2 años y me siento y escribo. ¿Por qué? Porque no sabemos qué queremos decir. Muchas veces tenemos mucha información y no sabemos cómo discriminar. ¿Por qué? Porque no sabemos qué queremos decir. Y queremos meter todo. Y eso, como dice Rosalba, lleva tiempo. Si no quieren que los vean feo,
como que no están haciendo nada, pónganse en posición de flor de loto y piensen delante de la computadora para que digan, mira, está haciendo yo. Están escribiendo. Cuando están tomando esas decisiones narrativas, están escribiendo. Cuando están haciendo su listita de innovación educativa en el Instituto Politécnico Nacional, ¿qué fecha? ¿Qué fecha? ¿En qué área en concreto? ¿Cuáles son lo que me dijiste ahorita, los procesos? De los procesos de gestión y planeación educativa. ¿Cuáles son los procesos de gestión que voy a tocar? ¿Los voy a tocar todos? ¿Los voy a tocar de manera cronológica? Nada más voy a mencionar algunos que no han funcionado y me voy a centrar en aquellos que sí han dado resultado. ¿No tenemos todavía resultados? ¿Voy a hacer una exposición amplia de todos? Yo no tengo idea, Digo, les estoy haciendo las preguntas que cuando yo escribo me hago. Y eso, como dice Rosalba, lleva tiempo. Tiempo frente a una hoja en blanco, tiempo frente a la pantalla de computadora, tiempo si se van en el metro, no se concentren demasiado porque luego se pasa. De la estación. El tiempo que quieran dedicarle, pero dedíquenle tiempo. Escribir lleva tiempo. Si no lo hacen, vamos a terminar este taller el 26 de octubre y el lunes siguiente van a decir, ¿cómo no le pregunté tal cosa? Por eso estamos teniendo sesiones semanales, para que ustedes tengan la oportunidad de aplicar lo que aquí vemos y decir, ¿sabe qué? Ninguna de los recursos que nos dijo para tratar de tomar las decisiones narrativas me sirvió. Pero se me ocurrió este otro y parece que me está sirviendo. Entonces, háganlo. Si no lo hacen, como el chiste de los avijeros, pues si no. ¿Sí? Bien, vamos a entrar, si no tienen mayores dudas, a la segunda fase del proceso de escritura, que es investigar. Cuando nosotros estamos tomando nuestras decisiones narrativas, nos estamos dando cuenta de qué sabemos y qué ignoramos de aquello que queremos tratar. Y no les voy a enseñar a ustedes a investigar, eso ya lo saben. Cuando ustedes tienen dudas sobre la materia que están tratando, todo el mundo sabe a dónde ir. Bueno, hay algunos muy jóvenes. Bueno, los muy jóvenes 16 años, van a aprender a dónde ir. A su libro de texto, a su maestro o maestra de la materia, a internet, con una búsqueda específica. ¿Sí? No cometan el error, y esto va para todos, de utilizar el buscador de Google general. Búsquense, así que, el buscador de Google de búsqueda especializada. Y eso los obliga a buscar cosas concretas. Si no, pueden ustedes poner una palabra clave y cuántos documentos les salen en 30 segundos. Millones, no miles, millones. Ahora Google ya no trae, pero antes salía búsqueda realizada en 30 segundos, se encontró 1.500.000 documentos. ¿Quién va a revisar 1.500.000 documentos? Si muy bien nos va, abren 4 o 5. Y no siempre en esos 4 o 5 encuentran lo que ustedes buscan, porque no hicieron una búsqueda específica. Innovación educativa.
más gestión y planeación. y planeación. Y eso te saca muchos menos resultados. Yo, de 3 años a la fecha, no me salen más de 60 documentos. Pero para eso tengo que saber qué busco. O sea, qué palabra más qué palabra menos qué palabra. ¿Y en dónde lo busco? La búsqueda avanzada trae en el título de la página, en el texto, en todos lados. ¿En qué idioma? Ustedes se dedican a la investigación y a la docencia. Aprovechen los adelantos tecnológicos. Cuando yo estudié ahí en la prehistoria, una de las mejores lecciones que yo recibí fue de un maestro que llegó, oigan esto, con el directorio telefónico y nos dijo, este va a ser uno de sus principales elementos en su trabajo. Nadie buscaba. El INEGI y yo nos volvimos íntimos. Pero había que ir al INEGI a buscar los datos. Y me acuerdo perfecto que hice un reportaje sobre mujeres divorciadas y resulta que no había esa categoría en los censos que hacía el INEGI. Empezaron después. Se volvieron muy progresistas cuando incluyeron divorciadas y unión libre. Ahí luego le pusieron otros. Nunca supimos para qué hacer, pero otros. Era la falta de información en ese momento el principal problema. Hoy es el exceso. Pero si ustedes no saben buscar, igual se ahogan. Se ahogan en un mar de datos. Si no saben qué van a buscar, por lo menos una idea general, se ahogan en un mar de datos. Entonces, no les voy a enseñar a buscar. Voy a tratar 2 temas estrechamente relacionados con la escritura y que tienen que ver con la fase lingüística. La primera es las características de la información que ustedes van a usar en sus textos. Y la segunda es cómo formular y solucionar dudas lingüísticas. Vamos a empezar con la primera. Creo que todo eso sí viene en el manual. Cuando nosotros estamos tomando las decisiones narrativas, nos estamos dando cuenta de lo que les dije, qué sabemos, qué ignoramos y cuáles van a ser nuestras fuentes de información. En principio, los chavos tendrán que esforzarse más, porque conocen menos fuentes de información. Ya una vez que sabemos, tenemos que cuidar que nuestra información cumpla 4 requisitos fundamentales. Primero, pertinencia. Segundo, inteligibilidad. Inteligibilidad. ¿Qué quiere decir? Que sea entendible. Pero el nombre en español es no entendible, sino inteligible. Bueno, entendible ya lo aceptamos, pero originalmente era inteligible. Entonces, lo que buscamos es que tengan inteligibilidad. Tercero, confiabilidad. Cuarto, vigencia. Pertinencia. ¿A quién va dedicado nuestro texto y qué queremos decir? Para que la información que utilicemos realmente sea pertinente, o sea, sea importante.
Ya se los he comentado mucho, pero se los reitero. Una de las cosas más difíciles es quitar información que no es necesaria. Empezamos a hablar de un tema y nos acordamos de una anécdota, nos acordamos de tal cosa, leí en otro libro tal cosa, y todo lo metemos. Tal vez sea información importante, pero no para nuestro texto. Segundo asunto relacionado con la pertinencia. Hay ocasiones en que nos cuesta mucho trabajo entender un fenómeno. Y a lo mejor tenemos que leer 3 libros, 2 artículos de internet, y finalmente lo entendemos. Bueno, no le receten a su lector los 3 libros y 2 artículos de internet. Explíquenselo a su lector como ustedes. Si se tuvieron que leer a 5 teóricos que definen la cultura financiera o que definen la innovación, ¿cuál es la definición que a ustedes les parece más acertada para el texto que están escribiendo? Ah, pues esta es la más clara y esto va a estudiantes. Pues uso esa. No le receto a mi lector las 5 definiciones. Si quieren, pueden poner al final en la bibliografía o le ponen una nota a pie de página y véase también, y ahí le recetan los 4 o 5 libros donde también pueden encontrar definiciones de innovación educativa o de cultura financiera. ¿Sí? Eso es pertinencia. ¿Dudas hasta aquí? Yo sé que es pertinente mientras haya un lector que no. Quiere decir que tú tienes que tener muy claro a quién va. Por ejemplo, ¿tú qué estás escribiendo? Libros de texto. ¿A quién van? A muchachos de nivel medio. Caracterízanos. Chicos entre 16 y 18 años, que requieren una lectura muy sencilla. Que ya tienen educación secundaria, pero que como todos bien sabemos, si hemos visto las noticias, no es muy seguro que la educación secundaria les haya dotado de ciertas habilidades y capacidades. Entonces, tú no vas a escribir igual un libro sobre qué estás escribiendo el libro. Sobre herramientas de programación. Tú no vas a escribir igual un libro sobre herramientas de programación que va a profesores del poli que un libro que va a estudiantes entre 15 y 18 años, inquietos, que tal vez tengan un mayor conocimiento técnico que los profesores del poli, pero que requieren un lenguaje más sencillo. ¿Sí? Entonces, herramientas de cómputo, ¿no? De programación. El o la, porque ahí hay dudas. Interfaz es cómo se las defines a un estudiante. Sí, tengo que buscar palabras muy sencillas porque ya me ha pasado, ¿no? Por ejemplo, no manejo el término interfaz con ellos. Aquí más que nada se les enseña a resolver problemas para comenzar a manejar el lenguaje de programación. Bueno, peor conmigo. Tenemos que manejar mucho los algoritmos, por ejemplo. Entonces tenemos que, lo que sí he tratado es de utilizar algoritmos que tengan relación con su vida diaria, por ejemplo. Así es. Eso te puede servir también para los profesores, pero ¿qué lenguaje y qué cosas en concreto les vas a enseñar? Tú ya me dijiste, interfaz no lo uso con ellos. ¿Por qué? No es parte de lo que Exacto. ¿Sí? Ya de entrada
queda fuera. Eso es pertinencia. Sí, que es pertinente. Interfaz es muy importante. El ejercicio que hicimos la semana pasada. Y me gustaría dedicar la segunda parte de este taller a hacer reuniones para determinación de enfoques y temas en los capítulos o los textos que cada uno está escribiendo, ya sea de manera colectiva o individual. Creo que, por lo que he leído, ustedes tienen una amplia experiencia en el manejo oral de los asuntos y de los temas, pero el código escrito tiene sus propias condicionantes y tiene sus propias características. Y una de las cosas que más enriquece y que más nos puede ayudar a que ustedes manejen de manera más profunda el código escrito es que se acostumbren, cuando tengan ustedes que elaborar textos en coautoría, a cómo deben ser las reuniones de colaboración para determinar una serie de cuestiones, y a partir de ahí, que quien esté más dotado lo escriba. ¿De acuerdo? No, sí. Incluso se lo pueden ir notando. Y no es despreciable, al contrario, es muy enriquecedor el hecho de que pueda haber alguien que maneje muy bien la cuestión oral y que sea muy bueno para sacar conclusiones o para hacer resúmenes o para enfocar las cuestiones. ¿Sí? La escritura de ficción habitualmente es una actividad solitaria. La escritura de no ficción cada vez más se está convirtiendo en una actividad colectiva. Y hay que manejar todos los recursos que nos puedan ayudar a hacer de esa actividad lo más productiva posible. ¿De acuerdo? Ahora, léanse el texto que les tocó y vamos a verlo en pizarrón. ¿Ya? ¿Todo el mundo? Bien. ¿Quién tiene una esquela que le haya parecido muy bien? Pero ya tienes tus comentarios. No, pero yo nada más corregí gramática y ortografía. No corregí la cuestión de decisiones narrativas, ni de investigación, que es lo que estábamos viendo. ¿Nadie? Bueno, entonces vamos a leer cómo van. Así no están todos. A ver, si empezamos por aquí, Lupita, si quieres leer la que te tocó. Fuerte, en voz alta. Desde la fecha. Sí, ¿Sí? sí. 14 de septiembre del 2013, el Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos Cuauhtémoc del IPN ofrece su apoyo y más sentido pésame a la familia Morones Pérez por el desafortunado fallecimiento del exdirector general de la presente institución, Anacleto Morones Sánchez. Bien, ¿qué les parece? Bien. Decidieron que
solo iban a ofrecer condolencias, no iban a participar, sí, apoyo, no iban a participar la muerte, a pesar de que era un exdirector. ¿Correcto o incorrecto? No hay correctos o incorrectos. Hay más eficientes o menos eficientes. Con los datos que le proporcionamos, esta persona pudo hacer una esquela institucional bien. ¿De acuerdo? ¿Algún comentario sobre ella? ¿No? volver a leer? ¿Otra vez? Sí. 14 de septiembre del 2013. El Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos Cuauhtémoc del IPN ofrece su apoyo y más sentido pésame a la familia Morones Pérez por el desafortunado fallecimiento del exdirector general de la presente institución, Anacleto Morones Sánchez. A mí el término desafortunado me parece como una... Pues no sé si las muertes son afortunadas o desafortunadas, simplemente son muertes. Bueno, la muerte. Bueno, Y si viejito, pues desafortunado ya no es. No sé si la palabra desafortunada es afortunada para decirlo. muy bien. Uso de adjetivos. ¿Sí? Lo que ustedes le pongan al sustantivo va a expresar emoción mayor o menor. No es lo mismo desafortunada muerte Desafortunada muerte. que sensible fallecimiento. ¿Sí? Que deceso. Muerte, fallecimiento, deceso. El sustantivo es el mismo, pero la connotación es distinta. ¿Sí? Las palabras denotan y connotan. Denotan es el significado que tienen en el diccionario. Connotan, la connotación es un significado que se les da en una comunidad lingüística en específico. En este caso, que es una esquela, pues el carácter emotivo también representa. ¿Sí? Si tú quieres que represente algo. ¿Sí? Si tú quieres que sea una esquela con poca emotividad, dices la muerte. Como digamos, a usted el fallecimiento, ¿no ves? Es diferente, ya no hay emotividad. O la muerte. ¿Sí? Si quieres que haya emoción, el sensible deceso, la sensible pérdida, la lamentable pérdida. ¿Sí? ¿Qué es lo que tú quieres decir? No hay correcto o incorrecto. Hay esquelas más emotivas, menos emotivas. Y esta es una esquela institucional. Por lo tanto, no podrías decir, me rasgo las vestiduras y lloro 2 días. Porque están hablando en nombre de la institución. Pero sí le pueden dar una mayor o menor emotividad con el uso de adjetivos y con el uso de diferentes sustantivos. Sí. A mí me pareció así como un brinco cuando le dan el pésame a la familia del exdirector de no sé qué. A mí me pareció un brinco porque no dicen qué relación tiene con respecto a la familia, el padre de familia. A mí me pareció que había un brinco. No, porque, mira, podría haberse hecho más extenso y darle pésame a la viuda, de quien sabíamos el nombre. No sabíamos si tenía papás o no, quiero decir vivos. No sabíamos si tenía hijos o no. O nietos, no sabíamos. Ni siquiera sabíamos la edad de Anacleto. No obstante, se puede hacer una esquela
Más eficiente, menos eficiente. Es que en realidad nos préstamo a la familia. Morones Pérez, es que acuérdense que me dijeron, ¿cuál es el nombre de la familia? Morones Pérez. Ajá. Por el fallecimiento del exdirector. No sé. De esta institución. O sea, así lo especifican. ¿A ti no te convenció? Me parece un brinco de ser algo más íntimo a brincarse aquí. Esa persona era el exdirector. Y además yo diría, era el director. Quiere decir, es ahora el exdirector. No sé. Bueno, si ya se murió, digamos. Que Que ya era. Del exdirector. Del Del exdirector. O sea, no puso ni es ni era. Una institución puede ofrecer apoyo. Sí. moral. Por ejemplo, podría ser mejor. Claro, podría ser mejor si hubiera puesto el apoyo moral. Porque lo que dice Rosalba es cierto. O sea, cuando se pone en una esquela, ofrecemos el apoyo, o se ofrece, la institución ofrece el apoyo, pareciera que le va a pagar los gastos. Sí, claro. ¿No? Por ejemplo, aquí, tanto la familia como el difunto Sí, están así en negritas, ¿no? sí. Entonces, yo diría que cuando Párate para que te oigan y te vean. a porque quien allá se le no- da el apoyo, por ejemplo, si es nuestro compañero, se le murió la mamá, ¿sí? Es donde debe estar en negritas el compañero, por el fallecimiento de su señora madre o algo así, ¿no? Ah, Pero aquí como que quien debe de estar en negritas nada más es el exdirector, porque era nuestro compañero o era el director o lo que sea, ¿no? Y no la familia, bueno, para mí. no es incorrecto, pero dice algo. ¿Sí? A ver, segundo, porque vamos a ver otras posibilidades que creo que van a El que yo ayudar. tengo, al ser una escuela institucional, pusieron el escudo de la institución, Ajá. dice: el personal basificado del Instituto Mexicano del Seguro Social se une a la pena que embarga a la familia Morones Pérez por el sensible fallecimiento del exdirector general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Anacleto Morones Sánchez. Distrito Federal, 14 de septiembre del 2013, número 21. No, el número es la persona que lo hizo. O sea, acuérdense que había que poner solo el número. A ver, esta es una esquela institucional. Si quieres volverla a leer. El personal basificado del Instituto Mexicano del Seguro Social se une a la pena que embarga a la familia Morones Pérez por el sensible fallecimiento del exdirector general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Anacleto Morones Sánchez. Yo pienso que no es institucional, que solamente aportan a una parte de la población. Es gremial. Y además a mí me parece que está repetitivo abajo que dice vuelven, ajá, Exdirector general del Instituto Mexicano del Seguro Social, cuando arriba ya decía Seguro Social. a mí me parece que es repetitivo. Pero hay muchos directores. Pero puede haber muchos directores en el Seguro Social. Sí, pero si se habla de un exdirector, digo, General. A Es mí que me hay muchos parece directores que- generales dentro del Seguro Social. pero si está hablando, es que a mí me parece que es repetitivo otra vez general del Instituto Mexicano del Seguro Del Social cuando De este instituto. de ese instituto, por ejemplo, para que no Ajá. pueda repetir, o Pero de nuestra ojo. institución, ¿no? Ojo, lo que está diciendo Rosalba es una cuestión gramatical. Lo que estamos viendo aquí, y no perdamos de vista, es la cuestión de las decisiones narrativas y de la información. ¿Sí? Decisiones narrativas. Esa no es una esquela institucional, es una esquela gremial. ¿Usó la información? Sí. Pero la hizo gremial. ¿De acuerdo? A ver, yo sé. Fuerte y que te vean todos.
El Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos Luis Enrique Hierro se une a la pena que embarga a la familia Morones Pérez el sensible fallecimiento del señor Anacleto Morones Sánchez, exdirector de nuestra institución. México DF, a 14 de septiembre de 2013. ¿Qué les parece? Falta un por. ¿Perdón? Falta un por. Falta un por. Ok. No es que yo me equivocara aquí. ¿no? Sí, no. Pero ojo, eso es gramática. Decisiones narrativas. Bien. ¿David? Con los, bueno, que se equivocan los apellidos, o luego con Sí, ¿cómo está? ¿Cómo está? Ok. Instituto Politécnico Nacional. La comunidad educativa del Instituto Politécnico Nacional se une a la pena que embarga a la familia Dolores Pérez por el lamentable descenso del señor Anacleto Gómez Sánchez, exdirector general del IPN. Hacemos llegar nuestras más sinceras condolencias por esta irreparable pérdida. 14 de septiembre de 2013. A ver qué les pareció. ¿Otra vez? La familia de Dolores Pérez. Información. No tomó los datos que dimos. ¿Quién sabe dónde se inventó lo de Dolores? O a lo mejor fue un error de dedo, porque era Morones, ¿no? Y que la computadora corrige porque se quiere corregir. Pero a lo mejor, exacto. O sea, pusieron Morones y la computadora le pareció que lo correcto era Dolores. ¿Qué más? ¿Qué más viste ahí que...? Bueno, aquí como dice descenso, eso también es gramatical porque era deceso. Hicieron descenso. Como no fue el descenso a los infiernos y la verdad, eso no se pone en una esquema, pero es gramatical. Sí, a mí lo que se me hizo extraño es lo de irreparable pérdida, como que decir irreparable se escucha muy... Pero lo dice, Pero se usa. Es usable en esos Irreparable pérdida. Usted lo puede repetir cuando irreparable. La irreparable pérdida, sí. Eso, por ejemplo, esa expresión connota un sentimiento mayor que la muerte, el fallecimiento o el deceso, o el descenso, o el deceso. ¿Sí? Por la irreparable pérdida. Connota también una emoción mayor, el sensible fallecimiento. Y son expresiones hechas. Ya, te las puedes encontrar en prácticamente cualquier esquela. Se ve que ustedes son muy jóvenes y no les ha tocado el asunto de ver esquelas en los periódicos. Irreparables pérdidas. Ni tener irreparables pérdidas. Gracias. Dice, el Instituto Politécnico Nacional se une a la pena que embarga a la familia Morones Pérez por el fallecimiento del exdirector general Anacleto Morones Sánchez. México, Distrito Federal, 14 de septiembre del 2013. Nada más sí te pido, bueno, oyeron todos, ¿no? Te pido que le enseñes. ¿Qué tiene esa esquela que la hace inaceptable? La cruz. Pues la cruz, porque no sabemos si era uno de la religión. Independientemente de que fuera católico, cosa que podrías deducir por... La institución. La institución. La institución. ¿Qué es la institución? ¿Qué es el Politécnico? Una institución laica. Es una institución Laica. del Estado mexicano y el Estado mexicano es... Estado laico. El moñito sí, pero... El monito. El moñito, si quieren, esa es una expresión universal de duelo, de luto. La cruz, no. ¿Se entiende por qué la cruz no? Sí, sí. ¿Sí? Laica, gratuita y pública. Eso implica que, por ejemplo, en nuestros escritos también tengamos que cuidar elementos, a lo mejor palabras, como hemos referido ahorita, no contextuales al hecho, pues, ¿no? O símbolos. ¿Sí? Independientemente de que Anacleto Morones haya sido católico, judío, sufí, musulmán o lo que quieran, ¿quién está firmando la esquela? ¿Y la institución qué es? Una institución del Estado. Una institución del Estado mexicano. Para el uso del cómputo. ¿No? Bueno, para ella no.
Eso es pertinencia. Tenemos siempre que pensar en nuestro lector. Dos cosas que a veces son contradictorias y que tienen que amalgamarse de la mejor manera. Lo que yo quiero decir, que puede tener un nivel de complejidad alto, y a quién se lo voy a decir. Ejemplo clásico. Teoría de la relatividad de Einstein explicada a estudiantes de secundaria. Nivel de complejidad de la teoría de la relatividad altísimo. Estudiantes de secundaria. Escribir es creativo, escribir es pensar. Con la pena. Y eso es pertinencia. ¿Dudas sobre lo que es pertinencia? ¿No? Bueno, inteligibilidad. La inteligibilidad tiene que ver con la estructura y el vocabulario que ustedes utilizan. ¿Cómo voy a estructurar mi texto para que sea fácilmente consultable por mi lector? ¿Y qué tipo de vocabulario voy a utilizar? ¿Sí? Está obviamente muy relacionado con la pertinencia, o sea, ¿qué voy a meter y cómo lo voy a decir? ¿Sí? Aquí hay de muchas edades. Bueno, no les puedo recomendar una gramática, porque hay quien estudió con un sistema y hay quien estudió con otro sistema. Y entonces, hay quien conoce las agudas y hay quien conoce las oxítonas. Son agudas, pero con otro nombre. Las agudas también se llaman oxítonas. Las graves se llaman paroxítonas. ¿Sí? Bueno, si yo les recomiendo un texto en el que vengan el capítulo de cada acentuación, en lugar de decir graves, agudas, esdrújulas y sobreesdrújulas, vienen oxítonas, paroxítonas, proparoxítonas y preproparoxítonas, pues digo, ahí ya se atoraron, ¿no? Bueno, inteligibilidad. ¿Sí? Hay libros muy buenos de gramática escritos por españoles que utilizan una terminología que aquí en México nadie, de la que aquí en México nadie. Sí, no sí, podría ser las dos cosas, claridad, sencillez. O sea, ustedes pónganse siempre en los zapatos de su lector. Si yo fuera un estudiante de 15 a 18 años, después de que digan, seguramente no estaría yo leyendo un libro. Si tengo que leer mi libro o mi artículo, ¿qué de aquí no entendería? ¿Qué me resultaría difícil? Y además, si ustedes tienen la opción de estar frente a grupo, pásenle a uno o dos. Aquí Joseph y David pueden ser nuestro grupo de enfoque. Pásenle un texto sobre el que tengan dudas. A ver, ¿le entiendes? O circularlo entre los pares, dependiendo a quién va dirigido, ¿no? O circularlo entre los pares, dependiendo a quién va dirigido. A mí me pasa no lo entendía. ¿Qué más alto, Rosalba? Rosalba? Yo le decía que, por ejemplo, algunos ejercicios que ya tengo dentro del texto se los he pasado a los alumnos y me he dado cuenta de errores que yo tengo. Y el Estado mexicano es laico. ¿Sí? Esa es
decisión de enfoque. Entonces solamente, por ejemplo, podría ir el escudo de la institución, nada más, pero nada de crucecita, porque no tanto porque ayuda a la religión, sino porque como que es muerte y a mí a la mía le puse también una crucecita. Pero la cruz es un símbolo cristiano, bueno, es más católico. ¿Sí? Como la cruz judía es un símbolo judío, La que fuera, ¿no? la que fuera. Pero si el colegio israelita hubiera hecho eso, si hubiera usado sus símbolos, pues a lo mejor Ahí no sí. hubiera la importancia, ¿no? Ahí sí. O los Así es. lazaristas. O cualquier empresa. Hay empresas que se pueden declarar católicas, en fin. No una institución que pertenece al Estado mexicano. ¿Sí? Las esquelas personales, usted puede poner lo que quiera. Las esquelas que son institucionales, ustedes están hablando en nombre de una institución. Y tienen que tomar en consideración las características de esa institución. ¿De acuerdo? Por lo demás, ¿cómo vieron cómo vieron? Bien, de acuerdo. Dice, el Instituto Politécnico Nacional lamenta el fallecimiento del doctor Anacleto Morones Sánchez, exdirector general de esta institución, acaecido el 14 de septiembre del 2013, y luego tiene las siglas que en paz descanse. Y al final dice, la comunidad politécnica ruega por la paz y consuelo de su esposa, la señora Luz Pérez de Morones, y le acompaña en su pena. Ahí el ruega. A ver, También es hablado como de palabras que tienen que ver con el sentido religioso. sí. Requiesca Timpache, porque no dice que en paz descanse, que en paz descanse. Y además, ojo, hizo doctor Anacleto. ¿Alguien dijo que fuera doctor? Pero como es un director, Es doctor honoris causa. Y además como que, por ejemplo, también el verbo ruega, yo no me imagino una institución rogando. Olvídate que no te la imaginas. Si eres institucional, ya vieron, por ejemplo, la esquela anterior, Claro. inobjetable salvo el asunto de que le puso la crucecita, en el sentido de las palabras que utilizó. ¿Sí? Eso que parece muy abstracto de enfoque y tema, se concreta en este tipo de decisiones. ¿Sí? El deceso o el fallecimiento acaecido el 14 de septiembre, no dijimos cuándo se murió. Dijimos cuándo íbamos a hacer la esquela, cuándo se comunicaba. Sí, es cierto. Son muchos detalles, pero justo es importantísimo en el código escrito. Precisión. ¿Sí? Por ser un ejercicio podrían decir, podemos inventar. Nadie dijo que era doctor. Pero entonces, lo correcto sería que solamente aparezca el nombre, aunque haya tenido ese cargo y haya sido el doctor, por ejemplo, no solamente su nombre, nada más. No, ojo. Solamente el nombre en este ejercicio en concreto, porque ninguno de ustedes me preguntó cuál era el título académico, cuál era el grado académico. ¿Se acuerdan que comentamos, dijimos, cuál es la información que ustedes tienen de la canción? Que Joseph hizo un muy buen listado y después ustedes la completaron. De toda esa información, que eran, no sé, como 20 datos, solo uno, que era el nombre de la esposa, nos sirvió para hacer un esquema. Y luego yo les pregunté, ¿qué otra información necesitan ustedes para hacer un esquema? Dijimos también del cargo, ¿no? Lo mencionamos luego, lo comentamos, que fuera que todo dijo, exdirector. Todo el mundo dijo exdirector, pero nadie dijo cuál fue su grado académico. No.
no es pero la mayoría son. Pero Nos imaginábamos a no es preciso. Exacto. Bueno, una excepción. ¿Sí? No podemos, código escrito, no podemos decir, no podemos escribir lo que no nos consta. Y ustedes no escriben lo que no les consta en sus textos académicos. ¿Sí? Y este es un buen ejercicio para ver cómo ustedes pueden tener, después de haber leído 4 libros, 500 datos, de los cuales para un artículo de divulgación de 1500 palabras van a utilizar 25. Sí, la precisión es ¿Bien? importante. Análisis, síntesis, dialéctica y crítica. Análisis, síntesis, dialéctica y crítica. Las operaciones mentales para pensar. Un tema. Primero lo analizamos, lo dividimos en las partes que consideramos que tiene. Cada quien lo va a dividir de acuerdo con su leal saber y entender y con su conocimiento. Síntesis, lo que hicimos aquí, de los, ¿qué serían? 30, 35 datos que nos proporcionó finalmente la canción. ¿Cuántos utilizamos? 8. Uno, que la esposa se llamaba Luz, porque ni siquiera el nombre venía. ¿Sí? Dialéctica. Relacionen los datos que ya seleccionaron. Crítica. Crítica no quiere decir que le pongan tache. Crítica es emitan un juicio, una opinión, definan una postura al respecto. Si vamos a saquear, saqueemos a los clásicos. Y creo que este ejercicio tendríamos que hacerlo para cada uno de nuestros enunciados y cada uno de nuestros párrafos. Entonces, si llegamos escritas 70 hojas, tenemos ahí un trabajo de revisión interesante. Y por eso me interesa la segunda parte, dedicarla a estos grupos de evaluación. Hasta donde yo entendí, ayer quienes tenían que entregar el primer borrador o una primera versión de los capítulos del libro que tienen ustedes comprometido a entregar, era la fecha, ayer era la fecha límite. Por lo tanto, ya tienen ustedes un primer borrador. ¿Sí? ¿Cómo vamos a trabajar con ese primer borrador? Hasta donde yo sé, creo que casi todos los capítulos o todos los capítulos son en coautoría, ¿no? Sí. Entonces, vamos a hacer grupos en la segunda parte y vamos a ver cómo discutir sobre algo que ya está para ir haciendo esto. Ir definiendo nuestro enfoque, ir delimitando nuestro tema. Antes de meternos a las cuestiones gramaticales y que si nos faltaron acentos o nos sobraron o lo que sea, primero, ¿qué queremos decir? Y lo que dice Liliana, ya tenemos un primer borrador, a ver, ¿cómo lo trabajamos para que ese primer borrador se convierta en un segundo borrador o en una versión definitiva? ¿Sí? Bien, creo que el resto son muy similares, ¿sí? Salvo por ahí alguno que inventó todavía más, o sea, que además de inventarle el grado académico le inventó hijos o no sé qué, salvo eso, todos los demás ejercicios tuvieron o los mismos aciertos o los mismos errores que ya vimos en estos que leímos. ¿Dudas hasta aquí sobre lo que hemos visto? Pues mira,
mira, son lo que los clásicos llamaban las operaciones mentales. En teoría es lo que uno hace cuando piensa, en teoría, porque digo, cada quien piensa como quiere. ¿De acuerdo? Pero todo esto que nos dieron en algún momento, si es que nos dieron, como la lógica, en fin, en la primaria. O tal vez el problema no quedó claro, no lo redacté bien, por ejemplo. Miren, la sintaxis es una verdadera maravilla si se sabe utilizar. Hay ocasiones en que las preguntas, uno termina de leer la pregunta y dice, ¿qué me preguntaron? Entonces, utilicen todo lo que tienen a su alcance. Aquí el grupo de enfoque de jóvenes, pásenselo antes de entregar sus trabajos a otro maestro a quien no se los vayan a entregar y díganle, maestro, no sé si quedó muy claro, no sé si me estoy expresando bien, y oigan lo que les tiene que decir. ¿Se lleva tiempo? Sí, se lleva tiempo. Pero escribir se lleva tiempo. Y si ustedes son investigadores, la escritura es parte fundamental de su trabajo. Porque a pesar de las nuevas tecnologías, o más bien, tal vez gracias a las nuevas tecnologías, se ha revalorado la escritura. Bill Gates, que inventó, como todos sabemos, el ambiente de Windows, ¿qué hizo cuando quiso lanzar un mensaje? Escribió un libro. No escribió un texto que subió a internet, escribió un libro. Es muy posible que ya exista la versión electrónica de ese libro, pero de entrada escribió un libro. Sí, el libro puede tener múltiples soportes, pero el hecho de escribir un libro es de lo que estamos hablando, de escribir un artículo, de escribir un capítulo de un libro, de escribir un libro. Sí, yo creo que todavía es muy importante escribir libros, escribir revistas y demás, a pesar de la versatilidad del internet, porque muchas personas de mi generación todavía nos cuesta mucho leer en computadora porque nos distrae, porque nos cansa la pantalla, porque no has descubierto el Kindle. ¿Vale? Porque no has descubierto el Kindle. ¿Qué es eso? ¿Cuál es ese? El lector Kindle, el de Amazon, el que vende Amazon. El que se escucha lo que está en la pantalla. No, es un lector de libros. Amazon lo único que hizo fue diseñar un lector de textos. Originalmente era de libros, pero ahí puedes leer periódicos, revistas, etc. Tiene tinta electrónica, tiene una brillantez y una serie de características técnicas que no te cansan, que te permiten una lectura muy similar a la lectura en soporte impreso. Pero te voy a decir, independientemente de eso, nosotros nos vamos a morir. Y la tecnología va a continuar. Ya hay cuestiones para solucionar lo que tú estás diciendo. A lo mejor no nos toca. Bueno, yo ya leo en Kindle, pero a lo mejor a ti no te toca. Yo leo en Kindle también por razones profesionales. Yo soy editora, entonces estaría loca si no estoy actualizada. Entonces a lo mejor a ti no te toca, pero a Joseph y a David les va a tocar. Y el fenómeno, el proceso de escritura es el mismo, independientemente de cuál sea el soporte. ¿Sí?
Ahora hay esta cuestión de la lectura discontinua, porque tú puedes leer un texto en el que hay una serie de ligas, y si tú no sabes el significado, si tú estás leyendo un libro sobre X cosa y te ponen un poblado de Estados Unidos, no tienes la menor idea de dónde está, y le das clic y te lleva al mapa y te lo enseña, ¿no? Eso ya está alterando el proceso de lectura, ¿sí? Y en teoría tendría que empezar a alterar la escritura. Todavía no, porque la escritura sigue siendo la misma, y posteriormente hay un proceso en el que tú estableces cuáles pueden ser las palabras clave para que eso técnicamente tú le des clic y te lleve a una liga. La última gran modificación en el proceso de lectoescritura fue pasar de la lectura en voz baja a la lectura en voz alta. Al revés, de la lectura en voz alta a la lectura en voz baja. Y la imprenta. No sé si ustedes sepan, pero la escritura ha tenido avances considerables. Antes se escribía todo junto. Todo junto. No había separación por palabras. Por eso la lectura era en voz alta, porque el que leía era un verdadero sabio, que podía dividir las palabras mientras iba leyendo y darle un sentido al texto. No había signos de puntuación, no había acentos. El paso de leer en voz alta un lector que era el intermediario entre el autor y los oyentes, a que cada quien pudiera leer en voz baja un texto, es el último gran cambio que ha habido en el proceso de lectoescritura. Ahorita se están dando estos que les estoy diciendo, pero todavía ahí van. Quién sabe si nos toque verlos. Básicamente, la escritura sigue siendo la misma. Y de la escritura es muy importante que ustedes tengan una buena sintaxis y una buena ortografía. Pero más importante es que ustedes puedan escribir un texto claro y convincente. Por eso le he dedicado 4 sesiones a este asunto. Retomando, confiabilidad. Muchas veces tomamos datos de internet. ¿Sí? A diferencia de los libros impresos, de los libros soporte papel, como se llaman, en los que hay un proceso de producción que tiene una serie de intermediarios que se encargan de verificar la confiabilidad. En internet no hay eso. ¿Sí? O sea, en las editoriales puede haber editoriales muy poco serias en donde ustedes encuentren faltas de ortografía, etc. Pero con el tiempo pues ustedes van conociendo qué editoriales de su especialidad, y yo les voy a dar algunas sugerencias sobre qué editoriales publican los mejores diccionarios, los mejores libros de consulta en el área lingüística. Hay un corrector de estilo, hay un lector de planas, si es un aspecto muy específico hay una revisión técnica. ¿Sí? Hay una serie de filtros para que el producto final, que es un libro o un diccionario o una obra de consulta, tenga confiabilidad. En internet no. En internet cualquiera escribe algo y lo sube. Y habitualmente, ni siquiera en algunas publicaciones serias, le ponen la fecha. Me acabo de encontrar un PDF con una reseña de un libro que me interesaba,
que fue publicada por la revista de historia mexicana del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, que no tengo idea de cuándo fue escrita, porque no tiene fecha. La reseña está muy bien, el autor es muy reconocido, Álvaro Matute es un historiador muy conocido. ¿Cuándo fue publicada? El libro tiene 25 años. ¿Cuándo fue publicada? ¿Cuándo salió? ¿Ahora que lo están reeditando? Entonces, ojo con la información que utilizan en Internet. Creo que Víctor, en algún escrito que hizo, sugiere, y me parece una buena sugerencia, que ustedes saquen información de páginas que terminen, que tengan las terminaciones org, edu, ¿sí? ¿Por qué? Porque son de organizaciones, son educativas, las otras. ¿Sí? Entonces, hay una cierta confiabilidad. ¿Sí? Wikipedia. Ahí no hay manera. De dudosa reputación. Yo tengo una amiga que es escritora y fui el otro día a ver su página de Wikipedia y resultó que tenía 2 novelas más de las que yo conocía. Le dije, oye, ¿cuándo sacaste esas novelas? Me dijo, ¿nunca? O sea, ¿esas novelas no son mías? Está en Wikipedia. Ese es un riesgo, a mí me parece que es un riesgo muy grande, por ejemplo, para los niños. ¿En qué momento les enseñamos a los muchachitos a identificar qué información es confiable? Y eso es edu o... Pero fíjese, en las escuelas, me refiero, en las escuelas, ¿cuándo les enseñamos? Ah, no, nunca. No les enseñan ni a buscar. Claro. O sea, y es un riesgo muy, muy grande. No hay una educación para los niños. Así es. A nivel básico. Pero ustedes les doy la noticia que ya no son niños. Entonces, tienen lo que se llamaría sentido común, que es el menos común de todos los sentidos y es lo que hay que aplicar para la información de Internet. Primero ella y luego tú, Víctor. Sí, bueno, los chicos sí tienen un periodo de, bueno, una asignatura de computación donde se supone que les enseñan a utilizar las herramientas de búsqueda. Pero en mi clase yo hice un ejercicio con ellos en el que les pedí que buscaran algunos conceptos por equipo y les llevé X cantidad de libros y les permití que buscaran en algunas páginas. Así es que al final del ejercicio lo importante era que ellas se dieran cuenta a través de la comparación con los libros que muchas páginas, aun cuando sean personales, están bien hechas, ¿no? Y que tienen buena bibliografía y todo en la que se basan, pero hay otras que parecen muy oficiales, porque encontramos, por ejemplo, una de Yale, que no sabemos si es de Yale o no, pero parece que pero parece que no. Un montón de errores, tantos que los mismos alumnos los pudieron observar. Y entonces es que para mí la información, donde quiera que se encuentre, pues es respetable si tiene base sólida, ¿no? Si su bibliografía es buena, si es actual, pues entonces, y nosotros lo comparamos con los textos que ya conocemos, pues a menos que haya una contradicción muy grande, pues podemos aceptarla, ¿no? Y si hay una contradicción, busquemos otra bibliografía, porque quizás es algo nuevo, ¿no? Exacto. Y para eso fue una buena experiencia, pero Pues mira, eso que tú nos estás diciendo es algo que yo les iba a decir después. Confronten fuentes. ¿Sí? Y utilicen su sentido común. Digo, un ejemplo que no lo van a encontrar en los libros, pero que es muy bueno. Si ustedes encuentran en un libro que 1 kilo de tortillas cuesta 15,000 pesos, hay algo malo. ¿Sí?
dimensionen cuestiones básicas. ¿No? Víctor, ¿tú querías? Pues nada más para comentar que en el caso del proyecto de investigación, lo que tenemos como fuente de información no son páginas aleatorias, tenemos base de datos para poder recuperar esa información, analizarla. Y en este caso utilizamos artículos que ya han sido publicados, por ejemplo, en la LIC, otro tipo de páginas que ya tienen una base de datos certificada para poder hacer uso de esa información. Así es. Miren, ahora hay muchas bibliotecas públicas que están poniendo sus acervos en Internet. La Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, la UNAM está poniendo parte de sus acervos semilográficos, en fin, métanse a aquello que ustedes consideren que puede ser confiable. Muy probablemente en la Biblioteca del Congreso no les den acceso a los libros, aunque ya estén digitalizados, si ustedes no tienen un registro o una credencial, pero por lo menos pueden ver la bibliografía que está ahí, que ya está, como dice Víctor, con un primer filtro, que fue aceptada en la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos. Y ya pueden ustedes buscar en concreto ese libro. ¿Sí? ¿Tú querías decir algo? Sí, yo creo que en alguna ocasión me encontré con que hay muchos, hay libros digitales. Hay una maestra que no nos dejaba buscar en internet, nos teníamos que ir a la biblioteca. Y le decíamos, pero pues lo podemos encontrar en internet, ¿no? También está en internet. Y ella dice, no, porque a veces, cuando están digitalizados, pues de acuerdo, ¿no? Pero hay libros que están como capturados. Y si encontramos uno donde encontramos el libro en la biblioteca y lo comparamos con el que habíamos encontrado en internet, no venía completo y aparte venía con errores. Entonces no es confiable. Nosotros pensamos que ese libro, como buenos mensajes, en internet rápido, ¿no? Pero no, si nos llegamos a encontrar con ese error en donde tampoco ni en los libros digitales es lo que contiene el libro de física. Así es. Pero miren, el futuro está aquí. La mayoría de los jóvenes van a utilizar fuentes digitales. Entonces, hay que ir haciendo acopio de sugerencias, ¿no? Como la que dice Víctor. Vean que tenga la terminación O, que tenga la terminación L, ¿no? Y más o menos podemos tener una idea de si es confiable o no es confiable. Es muy difícil ya que los jóvenes vayan a bibliotecas. Como no sea la Vasconcelos, que está plagada de computadoras y que van a utilizar las computadoras. ¿Sí? Eso no quiere decir que ustedes no cuiden esto que les estoy diciendo: confiabilidad y vigencia. ¿Sí? Yo no pude utilizar la reseña de ese libro porque no tengo idea de cuándo fue escrito. Fue escrita y viene en una revista de UNAM. Por eso también mi insistencia en que todo lo que ustedes escriban le pongan fecha. Y si van ustedes a hacer borradores, como espero que hagan, féchenlos también en el nombre del documento y dentro del mismo texto. Yo que trabajo mucho con autores que revisan y reescriben y se mandan con autores colectivos de libros,
y se mandan entre ellos para que los lean y vean y se den su opinión, etc. De pronto estamos manejando 5 o 6 borradores. ¿Y cuál es el borrador con el que estamos trabajando ahorita? ¿Cuál es el actual? Muchas veces las modificaciones son de 2 párrafos, en un texto de 25 cuartillas. ¿Cómo voy a saber yo cuál es la última versión? Fechen. ¿Sí? Pertinencia, inteligibilidad, confiabilidad y vigencia. ¿De acuerdo? Dudas, sugerencias, comentarios hasta aquí. La temporalidad de las referencias. Sí, mira, te voy a hablar de lo que yo sé. Los cambios gramaticales y ortográficos son lentos, pero si tú quieres tener libros de referencia, tienes que estar enterada de cuál fue académicamente cuáles fueron académicamente las últimas modificaciones. En el caso de la gramática, la que salió en 2009, en el caso de la ortografía, salió en 2010. Los libros anteriores a eso no traen las modificaciones. Los libros posteriores, digamos de 2011 para acá, ya en principio lo traen. Cada uno en su especialidad sabe si ha habido modificaciones importantes en el área de su especialidad. Por eso la importancia de las fechas. Se pueden ustedes tal vez encontrar un artículo muy interesante sobre un aspecto sobre el que ustedes vayan a tocar, pero resulta que fue escrito hace 15 años y ya trae algunas cuestiones desactualizadas. ¿Sí? Y con eso tiene que ver la vigencia. La vida cambia como se quiera. Y las disciplinas también. ¿Sí? A los jóvenes les va a tocar todavía más. A mí ya me tocaron cambios en la ortografía y en la gramática. Nada más para que se den una idea. Anterior a la de 2010, la última... anterior a la de 2010 hay una ortografía de 1999. Anterior a la de 1999, la última ortografía, que ni siquiera se llamaba ortografía porque estaba dentro de la gramática, era de 1937. Ahora ya las instituciones académicas, a partir de que tienen computadoras, se ha desarrollado toda una disciplina que se llama lingüística computacional. Si alguno ha tenido la curiosidad de entrar a la página de la Real Academia, sabe que tienen una parte que se llama el Nuevo Tesoro Lexicográfico, en donde están escaneados todos los diccionarios y las obras de consulta publicados desde que surgió la Real Academia Española en 1713. Antes, pues claro, se tardaban de 1937 a 1999 para dar a conocer las modificaciones. ¿Sí? En sus disciplinas se tardarán menos, supongo. Habrá modificaciones más rapiditas, ¿no? Bueno, dudas hasta aquí, ¿no? Vamos a tomarnos nuestros 10 minutos y regresamos a hacer un ejercicio. Cafecito. Nada más que debemos tenerlo ejercitado. ¿Sí? ¿Quién se acuerda que había toda suerte de silogismos, se acuerdan?
El hombre es mortal, Juan es hombre. ¿Cuál era la conclusión? ¿Cuál es mortal? Juan es mortal, exactamente. Y cada uno de los silogismos tenía un nombre raro que había que aprenderse. Bueno, eso a la hora de que ustedes hagan sus conclusiones de su investigación, inconscientemente por lo menos tienen que revisar que cumple ese requisito. Si el hombre es mortal, Juan es hombre, no podemos decir Juan es guapo, porque no está planteado antes. En nuestros textos no podemos poner conclusiones que no estén sustentadas en algo que ya dijimos. Pero sí es bueno para escribir tener focalizadas las conclusiones para elaborar todo el texto anterior. Así es. Sobre todo ustedes que ya tienen hecha la investigación. O sea, que lo que quieren hacer en el libro, por lo menos, no sé, los que estén haciendo otro tipo de textos, ya llevan suficiente tiempo de experiencia como para saber cuáles son sus conclusiones. ¿Sí? Si no fuera ese el caso, entonces lo que debe guiar su escritura es sus hipótesis o sus preguntas de investigación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si no tenemos una hipótesis que vamos a comprobar o a disprobar, como se dice en la jerga académica, o si no tenemos una pregunta de investigación, pues vamos a empezar con Adán y Eva, ¿no? Y nos vamos al principio de los tiempos. Centrémonos. Por eso vamos a hacer ese ejercicio en la segunda parte, porque cuesta luego mucho trabajo centrar. Ya aquí en algún momento José Luis nos proporcionó un magnífico tema que era las funciones. Las funciones, todos ustedes que son del área de las ciencias duras, digamos, bueno, no todos, pero la mayoría, las funciones es un tema amplísimo. Para alguien lego, las funciones pueden decir, pues que me haga un artículo sobre las funciones. ¿Cuál? Hay muchas formas de aproximarse a las funciones, hay muchas maneras de delimitar las funciones, hay muchos enfoques por los que ustedes pueden entrar, dependiendo de lo que quieran decir y dependiendo a quién vaya el texto que vayan a leer. Y dependiendo del área. Para ti. Así es. ¿Sí? Entonces nos sentamos a escribir, bueno, los que están haciendo el libro, ya espero que tengan conclusiones, digo, después de 10 años hayan llegado a alguna conclusión, o algunas conclusiones. Los que están haciendo un texto, un artículo de investigación que les van a publicar, o una propuesta para una ponencia en el Congreso, una propuesta para un programa del que quieren obtener recursos con algún financiamiento internacional, etcétera, céntrense. ¿Sí? ¿Qué quiero decir? No solo de qué quiero hablar, qué quiero decir. ¿Sí? Y ya, si van en la cuartilla 50 y todavía no pasan a lo que quieren decir, con la pena, pero las 50 cuartillas se van a quedar reducidas probablemente a una o menos. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Bueno, hay dos cosas más que debemos cuidar a la hora de utilizar la información. Primero, que tenga consistencia, y segundo, que tenga coherencia.
consistencia. En muchas ocasiones me encuentro con textos en los que se dice que un suceso pasó un día y si leen ustedes más adelante en el texto, pasó otro día. O que se asignó, ahora que está tan de moda, para cubrir los destrozos de Ingrid y Manuel al gobierno de Guerrero, un presupuesto de 500 millones, y si ustedes suman las partidas que se le están asignando, da 380. ¿Eso es consistencia o es coherencia? Esa es consistencia. Consistencia. Ahorita vamos a la coherencia. Les traje un bello ejemplo de falta de consistencia. ¿Quién quiere pasar a leer? ¿Quién lee? ¿Quién tiene voz así que se oiga hasta por allá? Isabel. Ha sido escogida por mayoría. Mira, les traje mismo periódico, mismo día. ¿Quieren leer, por favor, el pie de foto? Claro, dice Peña Nieto, del grito a la acción. Ante un zócalo repleto, el presidente Enrique Peña Nieto encabezó anoche en Palacio Nacional los festejos por la independencia de México. Después, en medio de la cena oficial, el mandatario anunció que él y sus secretarios de gobierno se retiraban para atender la contingencia por las fuertes lluvias que azotan al país. ¿Perdón? Sí. Ya está ahí. Hasta ahí. Ahora, ¿quieres leer este encabezado? Acuden pocos al zócalo. Ante un zócalo repleto, acuden pocos al zócalo. Mismo periódico, mismo día. ¿Mismo periódico? Mismo periódico, mismo día. Ante un zócalo repleto, acuden pocos al zócalo. Consistencia. ¿Sí? Eso para que vean que en todos lados se cuecen habas. ¿De acuerdo? Los pies de foto no tienen autores, pero solo faltaría. Ahora, ¿a qué se puede deber la falta de consistencia? ¿Quién me dice? A que no nos ponemos de acuerdo en diferentes manos que están escribiendo falta de comunicación. A que los datos provengan de distintas fuentes. ¿Sí? Antes eran proverbiales las diferencias en los pronósticos de inflación entre la Secretaría de Hacienda y el Banco de México. Ahora ya le dejaron la función al INEGI, ¿no? Pero antes ustedes leían los pronósticos de inflación y los del Banco de México eran unos y los de Hacienda eran otros. Oye, Conchita, a mí me ocurre en ocasiones que los tiempos gramaticales los pierdo, de repente hablo en pasado, de repente hablo en presente. ¿Eso es también consistencia? Sí. O sea, tú tienes que precisar qué estás diciendo. O sea, no es lo mismo algo que está pasando en este momento y del que tú puedes tener una primera impresión a algo que ya pasó y de un acontecimiento del cual tú ya puedes tener una evaluación o un balance. Entonces el manejo de los tiempos verbales también permite consistencia. Exactamente. ¿Sí? Y eso que dice, ¿no? Es muy importante porque cuando hacemos una investigación no siempre utilizamos los verbos correctos y desconcertamos muchísimo al lector. Sí, sucede que tomamos extractos de cuando empezábamos y eso está anunciado en futuro cuando la investigación ya está terminada. Exactamente. Por ejemplo, ¿sí? Entonces, ¿a qué se debe la inconsistencia? Primero, a que los datos provengan de distintas fuentes. Si ustedes utilizan datos de distintas fuentes y son diferentes, mencionen. ¿Sí? De acuerdo con
La Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Distrito Federal acudieron muy pocos al Zócalo. ¿Sí? De acuerdo con el, no sé, Estado Mayor Presidencial en fin, el Zócalo estaba repleto. ¿Sí? De acuerdo con fulanito, el porcentaje de personas que da, bueno, nada más los datos de la prueba PISA y los datos de la prueba enlace no siempre son, no son comparables porque son de distintas fuentes, pero en muchas ocasiones los mezclan en las notas periodísticas y a veces hasta en los estudios. ¿Sí? Entonces, consistencia de la información. Si provienen de diferentes fuentes y son distintos, menciónenlo. Si provienen de diferentes fuentes y coinciden, subrayenlo. Tanto la Conducef como el Banco de México coinciden en que el número de, en que el porcentaje de cartera vencida de los bancos es tal. ¿Sí? La Conducef menciona que el porcentaje de cartera vencida de los bancos en tal periodo es de tal, y el Banco de México, sin embargo, el Banco de México da otra cifra. ¿Sí? ¿A qué más se puede deber la falta de consistencia? Descuido. Errores de dedo. Ustedes no se imaginan cómo los errores de dedo de pronto hacen unas inconsistencias espantosas. Vea, la devaluación de 1879. ¿Cómo habrán sacado esa? No, era de 1989, o sea, ¿sí? Descuido. Revisen siempre sus textos antes de entregarlo. Eso no se los va a marcar ningún corrector de la computadora. Ajá. Y a veces ningún corrector. ¿Sí? Porque habitualmente los correctores se fijan en el estilo, pero no en los datos. ¿Sí? ¿A qué más se puede deber la falta de consistencia? Puede ser también a la complejidad de la propia información. Por ejemplo, pues, bueno, algún texto complejo en el sentido de que a lo mejor estoy estudiando algo y no alcanzo a entender bien lo que estoy estudiando, y cuando lo quiero plasmar, bueno, pues también puedo tener inconsistencia. ¿Podría ser? no, porque mira, cuando tú estudias un texto, por más complejo que sea, lo vas a interpretar. Creo que ya les había yo comentado que el proceso total es de lecto-escritura. Aquí estamos viendo la escritura. Hay un proceso de lectura, ¿no? Un proceso de lectura que también es muy complejo, porque toda lectura, toda, es lo que se llama polisémica. Es decir, tiene múltiples interpretaciones. De otra manera, no sería un escrito, ¿no? Ustedes, y eso creo que lo dejé muy claro en la primera sesión, la función de la escritura es que ustedes sean capaces de plasmar en un texto su punto de vista. El lector, y que el lector entienda su punto de vista. Pero el lector puede no compartir su punto de vista. El lector puede, a lo mejor, no comprender completamente su punto de vista. Mientras entienda lo básico, ustedes cumplieron su función. Lo demás es experiencia y es conocimiento. ¿Sí? A eso no se debe la inconsistencia. ¿Una distinta interpretación? No,
No necesariamente. ¿Saben a qué se debe? Otro de las fuentes de inconsistencia es que no se toman en cuenta las características de la información o fenómenos derivados de su procesamiento. Ay, como el porcentaje de ahorita. Como el porcentaje de ahorita. Maro, si quieres decirlo. Sí, estamos describiendo lo que ocurre en algunos foros y entonces pusimos unos porcentajes y los porcentajes no suman el 100%, pero tampoco especificamos que son porcentajes de categorías diferentes. Entonces, al ser de categorías diferentes no tenía por qué sumar 100%, pero tampoco lo especificamos, entonces se observaba una inconsistencia. Así es. ¿Sí? El lector no tiene por qué saber todo lo que ustedes saben. Entonces quiere decir que es por falta de precisión a veces. Así es. ¿Por falta de qué? Precisión. De precisión. Así es. Y vean ustedes con qué frecuencia se ilustran, no solo en periódicos o revistas, sino a veces en textos académicos, con PAIS, que eso ha sido una verdadera maravilla. Todo el mundo usa PAIS para los datos numéricos. Y uno lo suma y o da 98, o da 102, o da 99.5. Fenómeno del redondeo. Nada más cuídenlo. Cuiden que el redondeo dé el 100%. Muy pocas cosas le restan credibilidad a un texto como el encontrar inconsistencias. ¿Sí? ¿A qué más se puede deber las inconsistencias? Ya vimos 3. Algo que dijo Manu, a que se esté hablando de indicadores distintos y no se especifique. Y en términos como que creemos que el lector entiende lo que nosotros no entendemos, sobreentendemos, ¿no? Así es. Más vale, en el último de los casos, que digan, mira, aquí dijo de más, a que sabrá Dios que ustedes piensen en cómo, bueno, no, ustedes son muy jóvenes, pero en cómo se comportaban antes maestros de matemáticas en la secundaria. Le decían a uno, todo era de memoria, entonces le decían a uno, este es un triángulo isósceles, estos son esta es la hipotenusa y estos son los catetos. La suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. ¿Y cómo por qué? Se saltaban el desglose de cómo se llegaba a semejante conclusión y ya. Y como lo que uno se tenía que aprender era que la suma de los cuadrados de los catetos era igual al cuadrado de la hipotenusa, pues ya. Si venía en un examen, uno lo ponía. Pero se saltaba toda la explicación. Entonces también tendría que ver el público a quien va dirigido. Primera sesión de este taller. Contexto comunicativo. ¿Quién es nuestro lector? ¿Sí? Muy probablemente a un colega no le tengas que hacer ciertas explicaciones. Pero si es un alumno o si es un maestro de educación media superior, es probable que le tengas que dar más explicaciones o que tengas que ser más explícita, más precisa en ciertos términos, que si lo vas a publicar en una revista especializada. Así es.